Bienvenidos y bienvenidas a Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones de política pública que moldean a nuestro país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticas en Público. Soy Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, y me acompaña Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública UC, con quien en este capítulo estaremos analizando los principales desafíos de la política pública en el país. Hola Valentina, hola a todos quienes nos escuchan. Así es, en cada episodio tendremos como invitados dos panelistas que nos ayudarán a entender el debate, implementación y evaluación de distintas políticas públicas. Hoy conversaremos sobre la implementación y avance de la nueva educación pública, ley promulgada en el 2017 que consiste en la creación gradual de 70 servicios locales de educación pública y saca progresivamente a los municipios de la administración educativa. La implementación de esta ley ha enfrentado múltiples desafíos. Se ha hablado de falta de disponibilidad de recursos para infraestructura, rigidez en procedimientos administrativos y controles ineficientes en los procesos del sistema educativo. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué ajustes necesita este sistema? Te invitamos a escuchar nuestra cápsula editorial. En noviembre de 2017 se promulgó la ley que estableció el sistema de educación pública y la creación gradual de 70 servicios locales de educación pública o SLEP, que reemplazan a los municipios y corporaciones municipales en su rol de sostenedores. La reforma buscó solucionar 4 problemas clave en la gestión de la educación pública municipal: la falta de visión a largo plazo por influencia de los ciclos políticos, la baja rendición de cuentas y la falta de responsabilidades claras, las diferencias en capacidades entre municipios y la fragmentación con 345 sostenedores independientes y poco coordinados. El objetivo de esta reforma fue crear una nueva institucionalidad especializada y dedicada 100% a gestionar, apoyar e impulsar la mejora de jardines, escuelas y liceos públicos, garantizando que la educación pública cumple el objetivo de entregar a los alumnos y alumnas una formación integral. Hasta la fecha, hay 38 de 70 SLEP en funcionamiento y solo 15 de ellos han completado el traspaso de los establecimientos educacionales, lo que abre un debate respecto a si hubo problemas de diseño en esta política pública, de su implementación o incluso de ambas. De acuerdo a un estudio publicado por el Centro de Políticas Públicas UC, la reforma enfrenta problemas críticos en 4 áreas. Gobernanza, con roles poco claros y falta de coordinación entre instituciones. Aspectos técnicos pedagógicos, con disparidad en la calidad del asesoramiento y comunicación insuficiente con la comunidad educativa. Selección por el sistema de alta dirección pública, con deficiencias en el diseño del cargo, retrasos en nombramientos y concursos desiertos. Y financiamiento con rigideces presupuestarias, sobredotación de personal y dificultades en la transición del servicio educativo. Actualmente se discute en el Senado un proyecto de ley que modifica la implementación de los SLEP. El proyecto busca optimizar la gestión y administración del sistema de educación pública, fortaleciendo la Dirección de Educación Pública, DEP, mejorando la coordinación y entregando mayor flexibilidad administrativa y financiera a los SLEP. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué se debe cambiar? ¿Basta la ley para resolver este tipo de problemas? ¿Por dónde debemos avanzar? Esto y más en un nuevo capítulo de Políticas en Público. Para profundizar en esta conversación, estamos con Magdalena Vergara, abogada, exdirectora ejecutiva de Acción Educar y actualmente directora de estudio de Idea País. Bienvenida, Magdalena. Muchas gracias. Hola Valentina, hola Cristóbal. Muy bienvenida, Magdalena. Y también nos acompaña Gonzalo Muñoz, sociólogo, ex jefe de la División de Educación General del Mineduc y actualmente investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Muy bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenos días y saludo a todos quienes nos escuchan y a ustedes también. Muchas gracias por la invitación a Políticas en Público. Exactamente, un gusto contar con ambos y bueno, partamos rápidamente con las preguntas. Primero con una más general, una de diagnóstico. ¿Cómo han visto ustedes la implementación de los servicios locales de educación pública? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha salido bien? Partimos contigo, Gonzalo.
A ver, yo creo que este es un proceso de cambio, uno de los más importantes que está viviendo la educación chilena y que ha vivido mucho tiempo. Un cambio grande que además fue fruto de un consenso, además importante durante mucho tiempo. Esto a propósito de la discusión más de política pública propiamente, la verdad es que costó mucho. Fueron muchos procesos previos que se hicieron en distintos gobiernos para tratar de intentar modificar un poco la situación de la educación pública. Se llegó a este consenso que se describía muy bien en la introducción, de que era necesario tener un cambio en la institucionalidad. Y ese cambio, bueno, comenzó a implementarse. Ese cambio yo creo que ha tenido dificultades que son importantes, que han sido de público conocimiento y que tienen que ver con la complejidad, creo yo, que tiene hacer cambios institucionales. Cuando la política pública, hay varias veces que busca intervenir ciertos procesos, que es el caso de la educación, pero cuando lo hace modificando la esencia de funcionamiento de esos procesos, que son precisamente las instituciones, eso evidentemente en un país como el nuestro, que tiene un gran desafío de fortalecer sus instituciones, no es fácil. Y lo que yo creo que ha pasado es que efectivamente el sistema, tanto desde el punto de vista de su diseño, que es un poco lo que se está corrigiendo, como bien se decía en la introducción también con un proyecto de ley, pero que también en términos de su implementación, de su gestión, ha tenido dificultades que tienen que ver, creo yo, con las capacidades del Estado, como por ejemplo para poder implementar con velocidad y con buena gestión cambios que esto requería y comenzar a administrar colegios. Chile, o el Estado chileno, porque esto es finalmente una nueva institucionalidad pública, había dejado de administrar colegios durante décadas, ¿verdad? Y cuando tú le dices ahora al Estado, te vuelve a hacer cargo de administrar los establecimientos educacionales, con lo que eso implica en términos de la complejidad, eso ha costado, por las rigideces propias también que tiene el Estado chileno y que nos lleva a una discusión más grande sobre su modernización. Pero yo tiendo a pensar, y creo que eso es lo clave, me parece a mí, es que a pesar de esas dificultades, el nuevo sistema ha comenzado también a mostrar sus bondades, sobre todo en el ámbito técnico-pedagógico. A mí me toca participar en el Consejo de Evaluación de esta política, que es también una cuestión interesante, bien inédita, porque junto con la ley, en la ley se establece que se crea un consejo que tiene que ir evaluando esto regularmente y contribuyendo y entregando recomendaciones al presidente o la presidenta de la República de turno. Y ahí lo que hemos visto es que hay cosas interesantes, cosas importantes y que varios de los problemas, y esto es bien importante, creo yo, rescatarlo, no tienen que ver necesariamente con la implementación misma de esta nueva política, sino también con la mochila que arrastra la nueva educación pública fruto de la crisis municipal, ¿verdad? Entonces, claro, como este es un cambio institucional, yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva, pero mi sensación así más general es que hay cuestiones positivas que han ocurrido, ¿verdad? Sobre todo, insisto, en el ámbito propiamente del apoyo técnico-pedagógico, y ahí hay varias cosas que son públicas, digamos, que están en los informes de evaluación que yo invito a mirar, que están en la página del Sistema de Educación Pública, y que demuestran que, por ejemplo, en materia de apoyo técnico, en materia de innovación pedagógica, están ocurriendo cuestiones que, al menos en algunos territorios, no ocurrían antes de esto, y también algunos resultados interesantes. Por ejemplo, cierro con esto, desde el punto de vista de la vuelta a clases post pandemia, ¿verdad? Los servicios locales mostraron mucha más agilidad, ¿verdad?, para ir recuperando los niveles de asistencia del sistema educacional público. Bueno, ahí hay un dato, probablemente porque no hay que olvidarse de esto, los servicios locales están solamente dedicados, su misión es solamente trabajar en pos de mejorar la calidad de la educación, no como los municipios que hacen muchas otras tareas. Entonces creo que hay varios desafíos, hablaremos sobre eso, pero desde el punto de vista de los resultados yo creo que hay, al menos yo me quedo con una visión más mixta, más matizada, y creo que es importante porque es propio también de cambios institucionales tan complejos como este. Vamos a profundizar en varios aspectos, pero primero conozcamos qué opina Magdalena Vergara. ¿Qué te parece valorable? ¿Qué ha fallado? ¿Qué hay para mejorar? Sí, a ver, yo creo que es importante, y tomo harto lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto? Pero me parece importante entender cómo surge también esta nueva educación pública, todo este sistema, y que tenía que ver con varios antecedentes que se tenían de cómo la educación se estaba administrando en el fondo desde los municipios y precisamente la crisis municipal que existía. Había en el fondo de forma bastante acordada, ¿no es cierto?, problemas respecto de que la toma de decisiones en educación pasaba por asuntos políticos finalmente, porque era el alcalde quien decidía. Todo lo que vimos, de hecho, durante la pandemia fue bastante claro al respecto, ¿no es cierto?, de que la apertura de clases y otro pasaba más bien por asuntos electorales o políticos más que netamente pedagógicos y del bienestar de los niños. Otro tema tenía que ver con la falta de alguien que se hiciera responsable, que era el responsable último respecto de la educación. No sabíamos si era el alcalde, si es que era el ministro, y eso provocaba problemas porque finalmente todos se lavaban un poco las manos, ¿no es cierto? El tema también del giro único respecto a la educación, en fin, habían varios
varias temáticas que parecía importante que había que tener un cambio. Y hoy día con la nueva educación pública, con la instalación, nosotros vemos que no se ha logrado resolver del todo esas problemáticas, por una parte. Había una parte también que tenía que ver con recuperar la matrícula, en fin, había una serie de antecedentes. Entonces, no hemos logrado dar solución a todos esos problemas, y eso a mi juicio tiene que ver con dos patas. Uno, porque han habido problemas en el traspaso propiamente tal, y eso tiene que ver precisamente también con la crisis municipal que decía Gonzalo, pero por ejemplo la falta de entrega de información por parte de los municipios, que eso afecta e impide, pone barreras, ¿no es cierto?, para poder agilizar los procesos, tener toda la información, incluso cuestiones como el pago de los profesores, de los asistentes, cuestiones tan técnicas en algunos casos de todo lo que es el traspaso administrativo a través de bienes nacionales, ¿no es cierto?, de los inmuebles propiamente tal. Entonces hay una serie de cuestiones que son muy técnicas que han fallado, porque también es un sistema muy débil. Cuando llevamos años, además, que alguien es como dueño de un inmueble, por así decirlo, propiamente tal, hay cuestiones muy rudimentarias que ya ni siquiera a veces se sabe quién es, dónde están esos datos, en fin. Y por otro lado, también una falta de coordinación importante respecto del aparato público. Falta de coordinaciones con el registro civil, de repente, incluso con salud, con otras instituciones que forman parte también de este sistema que es de gran envergadura. Y la otra parte, que a mi juicio es la más compleja de todo, porque todo en esto del traspaso han habido mejoras, ¿no es cierto?, para poder agilizarlo, se han tomado una serie de decisiones. A mí me tocó estar también en el Consejo de Evaluación en su momento. Me tocó participar para el informe intermedio, que era el que podía posibilitar o no el aplazar, ¿no es cierto?, la instalación. Y ahí se han ido incorporando una serie de mejoras. Pero a mi juicio lo más relevante de todo son los problemas que vemos en el diseño propiamente tal de la ley, y que afecta también las posibilidades de mejorar lo que es la calidad de la educación, que es en el fondo lo que debiera estar al centro, ¿no es cierto? Una cuestión es cambiar como los fierros, pero si no logramos cambiar la calidad de lo que están recibiendo los niños, eso es, me parece a mí, más grave. Y ahí hay varios problemas también que han sido identificados, y a mi juicio el proyecto de ley que está hoy día no logra resolverlos del todo tampoco. De hecho, cae en otras problemáticas, pero tiene que ver también nuevamente con la duplicidad de ciertas funciones. Bueno, hoy día los servicios locales tienen este rol, ¿no es cierto?, de apoyo técnico pedagógico, que también tiene el Mineduc, que tienen los DEPROP, y hoy día se le está dando también no solamente a los servicios locales, sino también a la Dirección de Educación Pública, propiamente tal. Entonces, ahí también empezamos con una serie de esas problemáticas. Nuevamente, no sabemos muy bien, bueno, quién va a ser el responsable. O sea, el caso de Atacama lo dejó muy claro, ¿no es cierto? No había un responsable último de quien responde por los problemas en educación, y eso nuevamente genera una serie de tensiones. Hay otras cosas que tienen que ver también con la extensión territorial de los servicios locales, que eso afecta por una parte la cercanía a la toma de decisiones, pero también algo muy concreto que es, bueno, cómo las personas llegan hoy día al director del servicio local. Hay regiones donde es la región completa. Entonces, claramente, para poder conocer de mejor forma, por ejemplo, todos los colegios, eso afecta porque ya son distancias que hay que recorrer importantes, pero también para las personas. Antes llegaban al alcalde y era muy claro, ¿no es cierto?, porque era la puerta de entrada de todos los problemas, y hoy día eso no es así. Entonces son cosas que tenemos que ir resolviendo. Gonzalo, volvemos contigo. La opinión pública, esta discusión sobre los SLEP se concentró especialmente en el caso de Atacama. ¿Qué pasó ahí? Y la contracara, ¿hay alguno que funcione bien? ¿Hay algún SLEP que podamos mirar también como ejemplo? Bueno, yo creo que efectivamente el debate público y esta percepción ciudadana también, y por eso que esto debiera preocuparnos a todos y todas, sobre la nueva educación pública se concentró ineludiblemente el año pasado en el caso Atacama, porque fue un caso muy complejo que yo diría que aglutinó varios de los problemas que tanto Magdalena como yo hemos descrito, que tiene el sistema. Yo creo que son más de implementación que de diseño. Esa es mi visión a partir como de la experiencia que he tenido trabajando con los servicios directamente, con varios de ellos. Más de implementación, y cuando digo implementación no es solo capacidad de gestión, digamos, capacidades institucionales, capacidades profesionales, procesos, capacidad de tener, digamos, de adecuar además el Estado a las necesidades que tienen las escuelas y todo eso. Pero efectivamente yo creo que Atacama lo que ocurrió es que concentró varios de estos problemas que hemos descrito. Se juntó que ahí es conocido hace tiempo, hace décadas. Eso es uno de los espacios educativos con más crisis desde el punto de vista institucional hace mucho tiempo, ¿verdad? Con colegios en estado muy deteriorado, con escuelas, con jardines, con liceos, una situación muy compleja.
Y donde efectivamente además, bueno, las autoridades que fueron elegidas ahí por el sistema de alta dirección pública también, digamos, tuvo falencias y eso implicó, diría yo también, que eso derivó en algunas problemáticas, porque esto requiere muy buenos liderazgos públicos y con capacidad de gestión para sacar estos problemas adelante. Y también se juntaron, diría yo, algunos problemas específicos de esos municipios que gestionaban esa educación, que eran, yo me atrevería a decir con mucha responsabilidad, que eran los mejores ejemplos de cómo no se debe hacer gestión de la educación pública. Entonces, claro, se juntó todo eso. Efectivamente, yo creo que también las autoridades locales en ese momento y del servicio local no fueron capaces de resolver bien los problemas a tiempo, eso estalló. Y creo que lo que sí es interesante, y yo al menos lo he dicho, lo ha dicho mucha gente también, creo que las que están más vinculadas directamente al proceso y está estudiando un poco lo que está pasando, que efectivamente yo creo que Atacama está lejos de representar lo que es la nueva educación pública en términos de lo que está logrando hacer en otros lugares. Yo conozco, por ejemplo, de cerca el caso de Yanquihue, que me tocó estudiar ahora muy recientemente para mi tesis de doctorado que acabo de entregar. Creo que me toca trabajar, por ejemplo, con el servicio local de Chinchorro, con el servicio de Costa Araucanía, que están haciendo cuestiones interesantes, sobre todo respecto de la promesa que hizo esta política pública, que yo creo que hay que recuperarla, porque es cierto lo que decía Magdalena, que uno tiende a concentrarse mucho en algunas cuestiones que son, porque como una reforma institucional tan compleja, tiene muchos procedimientos, muchos aspectos administrativos de gestión pública que son muy complejos de que toda la gente entienda, pero el sustrato de esta reforma es de cara al aprendizaje, de cara al objetivo de mejorar la calidad de la educación, que efectivamente generes un entramado institucional, por lo demás esto comprobado en todo el mundo, que requiere niveles intermedios institucionales que soporten, que apoyen el trabajo de la escuela y que eso se haga bien para lograr el objetivo que todos queremos, que es que los niños y niñas de la educación pública aprendan lo que tienen que aprender y salgan adelante. Ese objetivo yo creo que tiene que ver con entonces producir innovaciones educativas, con generar un sistema de apoyo a las escuelas que además tenga un sello territorial, que era parte de la promesa, o sea, una educación que es más pertinente territorialmente, que era la gran promesa que se hizo, no nos olvidemos de eso, cuando se municipalizó en dictadura y se dijo, bueno, vamos a tener un sistema educativo más pertinente territorialmente, con mejor respuesta a las necesidades de las personas del territorio. Eso no ocurrió. Todos los estudios mostraron que más bien se precarizó la educación pública. Bueno, ahora hay una promesa que yo creo que en algunos lugares, fruto de también otros factores, una colaboración municipal, que creo que es importante esa discusión, porque efectivamente los colegios dejan de depender de los municipios, pero esos colegios siguen estando en esos territorios y es importante cómo también esos sistemas locales se comprometen. Yo creo que eso ha pasado en los lugares al menos que yo he conocido. Pero lo más importante me parece a mí es que en aquellos lugares donde se ha ido produciendo un aprendizaje institucional, porque esto también me parece que es bien crítico, como esta es una reforma gradual, como deberían ser todas las políticas públicas de este nivel de complejidad, se va produciendo también un proceso de aprendizaje. Y estamos en una etapa temprana, es cierto, 2017 aprobada la ley, 2018 primero servicio, traspaso de gobierno, de partida, digamos, con lo que eso implica, porque eso es bueno también que uno lo converse, ¿verdad? Es como, no todos los gobiernos necesariamente tienen el mismo compromiso con una política de Estado como esta, y luego un nuevo cambio de gobierno, eso yo creo que ha ido afectando un poco la implementación, pero creo que en lo sustantivo, estos buenos casos muestran que autoridades bien elegidas, competentes, con recursos, digamos, suficientes para hacer un trabajo y sobre todo una visión muy clara respecto de cómo mejorar la calidad de la educación y poniendo todos los esfuerzos y haciendo todo el ajuste institucional de cara a ese objetivo, creo que ha ido provocando que algunos casos al menos sean buenos casos y que Atacama no represente para nada, creo yo, ni el espíritu, ni tampoco los resultados que este sistema está teniendo. Magdalena, y a propósito de este gradualismo que está en la base de la estrategia de esta reforma de política pública y que evita un Transantiago, que es como el trauma que tenemos en Chile de hacer un Big Bang, hacer todos los cambios a la vez, la gracia del gradualismo es que permita ir aprendiendo y que esos aprendizajes se incorporen en la implementación y el rediseño. ¿Tú consideras que eso se ha logrado? En parte yo creo que sí, yo creo que las intenciones, de hecho me tocó estar bastante cercana en su minuto a toda la implementación por parte de la Dirección de Educación Pública. Yo creo que ahí había un trabajo importante efectivamente de ir mejorando esto de cómo se ha ido también anticipando el traspaso, cosa de evitar nuevos problemas, el acompañamiento a los municipios para la entrega de información, el cómo hoy día se están generando estos convenios que son obligatorios para que efectivamente se produzca un traspaso adecuado, todo lo que tiene que ver con la
fiscalización, porque por lo demás la superintendencia, una vez que tú ya se producía el traspaso, no tenía ningún rol, entonces no teníamos cómo obligar de alguna forma a que los municipios entregaran realmente toda la información. Entonces, creo yo que en eso han habido avances importantes. Sin embargo, hay cuestiones que están establecidas en la ley y que por lo tanto necesitamos generar una modificación legal para poder hacer esas mejoras. Aquí yo ahí me distancio un poco lo que plantea Gonzalo, y creo que la ley sí tiene graves deficiencias que si no las, en el fondo no nos hacemos cargo de ellas, lamentablemente no lo vamos a lograr solucionar en el sistema. Y en el proyecto que presentó el gobierno, ¿tú ves que está esa semilla de cambio? Mira, creo que hay cambios, pero lamentablemente yo creo que no son suficientes y no logran realmente hacerse cargo del todo. De hecho, lo que uno mira respecto al proyecto de ley actual es que avanzamos hacia mayor centralismo, cuando toda la idea de esto, ¿no es cierto?, como bien decía Gonzalo, es cómo nosotros vamos potenciando y fortaleciendo la toma de decisiones desde el territorio, desde los lugares, desde el propio servicio local. Y aquí, en cambio, lo que se está haciendo a través del proyecto de ley es fortalecer aún más la Dirección de Educación Pública en esa toma de decisiones, quitándole en ese sentido autonomía también a las propias escuelas. Entonces, eso a mí me parece que es complejo. Toda la parte de financiamiento, si bien se adoptan algunas medidas, me parece que no logra tampoco resolverlo del todo, porque el gran tema que a mi juicio no se logró prever con el diseño de la ley es que hoy día se entiende la educación como un servicio público, y eso tiene una serie de normativas, ¿no es cierto?, reglas en el fondo del juego que son distintas a cómo se comportaban los colegios. Los colegios requieren de un dinamismo, de una flexibilidad, de una falta de burocracia, que es todo lo contrario. Y incorporamos más burocracia al sistema, mayor rigidez, y eso es muy complejo. El tema del financiamiento, que es algo que los municipios y los servicios locales han levantado, ¿no es cierto? O sea, para poder hacer un paseo de curso, en el fondo necesitáis pasar por una serie de procesos que son muy complejos para poder cambiar la ventana que se rompió de una sala. Entonces, eso ha afectado la toma de decisiones y es algo que los directores resienten mucho. De hecho, en algunos análisis o encuestas que han aparecido, se les pregunta sobre el trabajo administrativo, dicen que hoy día tienen más pega administrativa de lo que tenían anteriormente. Entonces, esas burocracias nosotros las tenemos que resolver. Y por el otro lado, que cuando uno mira la evidencia también comparada, todo indica que nosotros tenemos que ir avanzando a mayores niveles de autonomía para la toma de decisiones de los propios colegios. Y eso es instalando competencias, capacidades precisamente, pero eso hoy día tampoco lo estamos haciendo, no estamos avanzando hacia allá, sino hacia una mayor centralización, y eso yo creo que lamentablemente se está potenciando y no mejorando con el proyecto de ley. Gonzalo, se nos acaba el tiempo de este primer bloque, pero brevemente tu opinión sobre la reforma que está discutiéndose actualmente en el Congreso. Yo creo que efectivamente resuelve parcialmente los problemas que tiene el sistema. Lo resuelve parcialmente porque, como he dicho, algunos tienen que ver más con la gestión y otros con el diseño. Pero creo que efectivamente apunta a resolver algunas cuestiones que hoy día son medulares, que tienen que ver con la flexibilidad con la que cuentan los servicios para invertir y gastar algunos recursos, con aumentar las consecuencias también para los municipios cuando cometen faltas en términos de, como decía Magdalena, por ejemplo, la provisión de información, ¿verdad? Da atribuciones a la Dirección de Educación Pública. Se está discutiendo en el Congreso ahora cuánto eso tiene que ser permanente o cuánto parcial, porque lo que es evidente es que cuando, por ejemplo, hay un problema con un director de un servicio local o se están cometiendo algunos errores, bueno, es bueno que el nivel nacional también tenga ciertas atribuciones, entonces no necesariamente es malo, dependiendo del momento de la política, tener ciertos niveles también de conducción nacional. Entonces yo creo que avanza, digamos, pero también creo que a propósito, sobre todo de la discusión más propiamente pedagógica, o sea, de si efectivamente todavía se puede fortalecer más esa dimensión, yo creo que el proyecto todavía tiene un espacio. Yo en particular respecto del tema de algo que me preocupa mucho siempre, que es como el rol que cumple el liderazgo, que cumplen los directivos de escuela, también creo que se puede hacer un balance cada vez mejor entre por decirlo así, el poder y las atribuciones que van teniendo las propias unidades educativas respecto a lo que tiene el conjunto del sistema. Ya en Chile es verdad que hay una demanda muy fuerte desde sus gestores escolares, sus directivos escolares, sobre todo sus líderes, por tener más autonomía. ¿Ya? Eso en el mundo es bien discutible de efectivamente a cuántos resultados necesariamente mejor nos conduce, pero lo que sí es cierto es que en ciertos ámbitos, de hecho la ley así lo avanza y poca gente lo sabe, le da atribuciones, por ejemplo, a los directores para que sean los que finalmente, directores de escuela, sean los que eligen finalmente a las personas a sus profesores, luego una terna que les propone el servicio local. Antes era mucho más discrecional del propio municipio la elección, por ejemplo, de un profesor o profesora. Pero
Creo que hay todavía un espacio importante de entender mejor cuál es la distribución de funciones ideal, y creo que es un gran desafío de política pública en este caso, entre el nivel intermedio, que es muy importante porque eso es lo que estamos fortaleciendo en Chile, eso es lo que no había, fruto de los municipios, que no era un nivel intermedio a la altura de lo que se requería, un nivel central que requiere coordinar, que requiere definir ciertas políticas, ciertas orientaciones, y una escuela que tiene que tener un poder esencial, sobre todo para aquello que más importa, que es el proceso propio de enseñanza, el proceso propiamente educativo. Entonces creo que ahí hay todavía una oportunidad en el proyecto de ley, pero creo que es un proyecto que avanza y que ojalá, fruto del debate democrático, nos lleve a una mejor ley, porque creo que eso es todo lo que ya todos los actores a esta altura creen. Nadie cree mucho que hay que volver atrás ni que interrumpir este proceso, y eso es bueno, pero es evidente que hay que irlo mejorando porque es demasiado complejo y es una reforma que tiene que ir aprendiendo también de sus propios problemas, digamos. Así que creo que para allá deberíamos movernos todos. Seguimos en Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y los principales desafíos de política pública en el país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Hemos estado hablando sobre este cambio institucional de la nueva educación pública. Hablemos un poquito también de otras medidas, de otras acciones que se requieren para mejorar la educación pública. Y parto, Magdalena, preguntándote por los profesores. Parte del desafío es atraer y retener buenos profesores. En este momento está en discusión de si subir o no el puntaje mínimo de acceso a la pedagogía. Y también hay varios estudios que muestran que en los primeros años de ejercicio de los profesores que parten, varios desertan. ¿Cómo lograr atraer y retener buenos profesores? Sí, yo creo que ese es el gran tema. Yo creo que ese desafío no es solamente en Chile, sino a nivel internacional, ¿no es cierto? Es el gran asunto que tenemos hoy día de cómo logramos atraerlo. Yo aquí hay varias cosas. O sea, por una parte, la subida o bajada de los puntajes de la prueba de acceso, yo creo que no es lo que nos va a resolver el problema. Yo creo que la fuente del tema está hoy día en las escuelas, propiamente tal. Cómo nosotros volvemos a tener escuelas que sean atractivas, que permitan un camino de desarrollo profesional realmente a los docentes, a los asistentes, en fin, a todos quienes trabajan dentro de la escuela, y también son un espacio seguro también para, en el fondo, los docentes. O sea, parte de la deserción tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con las condiciones laborales, más bien como la cualitativa, respecto al trato que se tiene, en el fondo, la relación con los apoderados, con otros profesores, con el propio director, y el apoyo que se va teniendo también en ese sentido. Entonces, me parece que si no logramos cambiar hoy día lo que es la escuela propiamente tal, mejorando como las condiciones en las cuales se está trabajando, yo creo que va a ser difícil generar otros ámbitos. Pero dicho eso, en el fondo, yo creo que hoy día se puede avanzar precisamente en distintas medidas que sean de atracción de los profesores. Yo creo que algo a través de la beca vocación de profesor se ha hecho, pero hoy día el incentivo es muy bajo porque una vez que se implementa la gratuidad, bueno, voy a tener gratuidad igual en el fondo. Entonces, la opción de tomar pedagogía incluso puede ser más alta porque después tengo que restituir eso durante el trabajo. Entonces hay que volver a repensar eso por una parte. Por otro lado, me parece que el apoyo cuando se es profesor Nobel, ¿no es cierto?, que son los primeros años de profesión, hay una especie como de abandono, y los incentivos de hecho están para ir a las escuelas que sean más complejas, y eso también puede ser determinante para que los profesores terminen desertando, porque no hay un acompañamiento real de apoyo, de estar viendo, bueno, cómo resolvemos los problemas, cómo te estás enfrentando al aula, qué hacer ante situaciones más difíciles, sobre todo hoy día, que está muy complejo el ambiente, ¿no es cierto? Luego de la pandemia todavía seguimos viendo algunos ámbitos, pero también ha ido aumentando los problemas de salud mental, de violencia, de convivencia al interior de los colegios, que son complejos. Entonces, cuando además el sistema lo que hace es incentivarte que tú apenas salgas del colegio te enfrentes a situaciones mucho más difíciles, eso también va en el fondo como horadando estas posibilidades, y ahí se pueden generar una serie de cambios, de incentivos para generar un mejor acompañamiento en ese sentido hacia los profesores. Obviamente hay ámbitos en cuanto a los salarios y etcétera, pero la verdad es que si uno mira comparado con la OCDE, Chile no tiene malos sueldos para los profesores. El problema es que la carrera docente quizá en el fondo los tiempos para llegar a un buen salario pueden ser muy largos. Entonces hay pocos incentivos en ese sentido al mérito, sino que son más incentivos o más que incentivos son cuánto tiempo has estado. Entonces en eso lo hace poco competitiva quizás con otras
con otras carreras, pero el retorno cuando uno lo mira no es el gran problema que hoy día tenemos. Vuelvo a insistir que tiene que ver, creo yo, con el colegio propiamente tal, que tan atractivos están siendo hoy día para profesionales jóvenes, en el fondo, cómo lo ven en el fondo un joven que tiene que decidir su carrera, si es que ve el colegio como un lugar en el fondo donde se pueda desarrollar profesionalmente. Entonces yo creo que va sobre todo por ahí las medidas que uno pueda plantear para esa mejor atracción. Gonzalo, ya comentabas tú en el primer bloque, toda esta gran reforma es una reforma muy estructural del sistema, es muy grande y aún así nos deja varios cabos sueltos porque han salido nuevas cosas que le pasa a la educación, sobre todo después de la pandemia. Y ya hablábamos con Magdalena sobre los profesores, quería preguntarte sobre los estudiantes también, toda esta reactivación educativa, volver a los estudiantes a la sala de clase, ¿cómo ves ese enorme desafío post-pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia complejizó evidentemente la labor de educar. Hay algunas personas que han hablado como de una suerte de desinstitucionalización, o sea, de un proceso que sociológicamente también implica de alguna manera una suerte de desenganche o al menos una visión distinta de la sociedad respecto del proceso educativo. Yo creo que hay que atender porque hay fenómenos que están ocurriendo, entre ellos, digamos, la dificultad específica que estamos teniendo para lograr llegar a los niveles de asistencia prepandemia, que pueden estar mostrando también de alguna medida una mirada, una cuestión un poco más profunda respecto de la relación entre la sociedad y la educación, que yo creo que es importante mirar. Y creo que se relaciona todo además con lo que estábamos conversando recién sobre la profesión docente, que requiere finalmente mejor reconocimiento, traducido en condiciones y todo, pero reconocimiento. Y hay que discutir si la carrera docente fue suficiente para eso. Yo creo que no. Fue un paso muy importante, pero insuficiente. Y además hay que mejorar mucho más, creo yo, la formación docente y la exigencia de las carreras de pedagogía. Pero creo que en general respecto a lo que ocurrió con la pandemia y sobre lo que tú preguntabas más bien en el ámbito de los estudiantes, yo creo que lo que ha quedado en evidencia es que el sistema educacional requiere mejores herramientas para atender una situación también compleja de los estudiantes en materia de su bienestar y de su aprendizaje, pero también de un bienestar en un sentido más amplio. Y creo que la política de reactivación, que tiene su fortaleza y también evidentemente sus debilidades, la política de reactivación entendida como lo que al menos se ha tratado de empujar durante este gobierno en particular, el gobierno del presidente Boric, para avanzar en ir digamos, resolviendo algunas de las problemáticas de la pandemia, yo creo que ha ido en la dirección correcta, pero creo que todavía es corto el tiempo para proyectar lo complejo que es, creo yo, pensar las políticas educacionales para los ciclos que vienen, donde yo creo que atender muy bien el hecho de que hoy día la juventud y la infancia está pasando por un momento súper desafiante, las familias también, por la situación de la economía, la situación de la inseguridad, todo eso entra a la escuela. Y hoy día eso evidentemente está haciendo que los directivos, que los profesores que están a cargo de esto requieran miren un poco este contexto, se sientan muchas veces insuficientemente con las herramientas para poder abordarlo. Y el desafío que tiene la política educativa es ponerse al lado de eso, y entender que se requiere más apoyo, que se requieren mejores recursos, que se requiere una intersectorialidad desde el punto de vista de la política educacional en conjunto con las otras mucho más activas, porque efectivamente, sobre todo, por ejemplo, respecto de la convivencia escolar, que es un tema que nos ha preocupado mucho como país en los últimos tiempos, ¿verdad? Estamos en una situación que es mucho más compleja que años anteriores y eso requiere herramientas, pero no solo eso, porque los profesores efectivamente también muchas veces se ven sobrepasados por estas situaciones y creo que ahí la política pública también se está quedando corta. Y no solo la política pública educacional, que a veces uno carga mucho la mano hacia el Ministerio de Educación o hacia las políticas propiamente educacionales. Yo creo que respecto a la infancia, más allá de los avances que el país ha tenido, creo que nos falta mucho todavía y sobre todo haciéndose cargo de un momento que es particularmente difícil para la infancia y que yo creo que estamos muy mirándonos los adultos y adultas respecto a lo que está pasando, pero sin poner la atención suficiente. Creo yo que hay ahí una situación del bienestar de los niños y jóvenes que requiere una mirada un poquito más intensa del Estado que yo al menos no veo hasta el momento. Sí. Una mirada más integral. Bueno, nos faltaría tiempo para armar varios otros capítulos sobre cada uno de los temas que hemos abordado acá brevemente. Con eso estamos llegando entonces al final de al menos este capítulo. Muy interesante lo planteado por ambos y les agradecemos mucho su tiempo, Gonzalo, Magdalena, por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Y también nos despedimos de quienes nos escuchan. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y de Spotify y a encontrar los mejores momentos de esta conversación en la cuenta de Instagram del Centro de Políticas Públicas UC. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Políticas en Público,
un espacio para analizar la contingencia y las decisiones que moldean a nuestro país. Acompáñanos en el próximo capítulo en Spotify y YouTube. ¡Te esperamos!